Bienvenidos al conocimiento prohibido. Alrededor del mundo hay una gran infinidad de templos que todos desconocemos que existen. Yo soy uno de los que admito que yo no conocía de este templo que se encuentra en México. Se llama Teneyuca. Es muy impresionante y cuando yo encuentro este reportaje me parece magistral y también el trabajo que hacen los arqueólogos. Pero cuando yo lo veo, vuelvo otra vez esa misma pregunta boomerang, que usted la avienta y regresa con respuestas, pero vuelve a irse con otras preguntas y es una pregunta con efecto boomerang. Los reptilianos, esta imagen de los reptilianos vuelve a aparecer en distintos lados de la Tierra, Por ejemplo, en Cancún. Cancún significa tierra de las serpientes. Ahí habitaron los reptilianos y fueron los que ayudaron mucho tiempo a los mayas a poderse establecer bien. Una cosa establecer y otra la creación que los mayas hicieron en sus templos, que son hermosos y yo he tenido la oportunidad de estar ahí. Así que, sin tanto preámbulo, vamos a ver este magistral documento sobre las construcciones de los mayas. Escuchemos. En el pueblo de San Bartolo Tenayuca, un montículo encierra los secretos del pasado mexicano. En su interior, varias estructuras descansan ocultas, esperando que los arqueólogos las saquen a la luz. A mediados de 1925 comenzaron las excavaciones. La apariencia de la pirámide era la de un montículo solitario con una pequeña meseta en la parte superior. Al frente de los trabajos de exploración estaba el ingeniero José Reigadas Vértiz, junto con el arquitecto Ignacio Marquina y la colaboración del señor Ignacio Herrera. La primera decisión fue ¿por qué lado empezar la exploración? Los investigadores optaron por el poniente, esperando encontrar la fachada principal con sus escaleras. En un principio se fue retirando el escombro poco a poco, hasta que 8 metros después aparecieron los peldaños inferiores de la escalera con numerosos grabados. ¿Qué significaban estos símbolos? Al mirarlos con detalle, observaron que originalmente habían estado cubiertos por una capa de argamasa que no permitía verlos. Pero, si no eran visibles, ¿cuál sería su función? ¿Qué simbolizaban? Si esos escalones pertenecían a la escalera principal, hacia los lados debían estar las alfardas. Así se continuó con la excavación y efectivamente a los lados pudieron encontrar la base de franjas de piedra y a sus pies 4 cabezas de serpiente. Se continuó la exploración sobre el lado poniente, esperando encontrar toda la base de la pirámide. Sin embargo, el resto de la estructura se había perdido. Entonces se decidió continuar por la parte superior. Por el grado de destrucción de la base de la escalera, se pensaba encontrar restos muy destruidos, pero, en contra de lo esperado, la terminación de la escalera estaba en perfecto estado. ¿Cómo era posible? Esta suntuosa escalera
surgía de entre los escombros, casi como lució en época prehispánica, aunque su posición era extraña. Esta zona alta no coincidía con la inferior, ni en dimensión ni en posición. ¿Qué estaba ocurriendo? Solo había una posible explicación. Cada escalera pertenecía a 2 edificios distintos, de diferente época, que nunca coincidieron en el tiempo y que ahora, tras varios siglos, eran descubiertas simultáneamente durante la excavación. Los investigadores fueron profundizando en el espacio hasta encontrar el pie del basamento anterior. Justamente como ya se había interpretado, se trataba de 2 estructuras distintas. Pero, ¿cuáles eran los límites de este segundo basamento? ¿Se encontraría completo? Los trabajos continuaron por los otros frentes. Primero, desde el centro del lado sur, y luego en el oriente y el norte. En cada uno de ellos se hallaron los paramentos revestidos de aplanados con restos de color que indicaban la policromía del conjunto, y unas cabezas de serpientes que se distribuían uniformemente por su superficie. La base de la segunda pirámide estaba completa y también contenía glifos en sus peldaños. Los motivos, en muchos de los casos, se relacionaban con el sol y su orientación marcaba hacia el ocaso. Se trataba, sin duda, de una edificación dedicada al astro rey. No obstante, las mejores sorpresas aún estaban por llegar. Según avanzaba la excavación, surgían entre los escombros unas imponentes cabezas de serpientes que hacían sospechar la existencia de un elemento inesperado. Efectivamente, al llegar a la base, apareció una banqueta cubierta por decenas de cabezas de reptil que, como guardianes silenciosos, protegían la edificación al modo de un ejército amenazante. Algunas cabezas eran de gran tamaño, mientras que otras eran pequeñas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Tendría algún significado oculto? Al observar el piso junto a las cabezas pequeñas, fue posible descubrir los rastros de que alguna vez esas figuras fueron más grandes. ¿Qué sucedió? Todo hace suponer que en la última etapa del templo, algunas de las cabezas grandes se sustituyeron por otras menores. Tras diversos estudios, los investigadores determinaron que este cinturón de serpientes cascabel representaba el Coatepantli, el muro de las serpientes. Al descubrir la pirámide completa, pudo observarse que todas las esquinas estaban muy destruidas. Estos sin duda eran puntos muy delicados. Si las lluvias llegaban, se hubiera ocasionado el derrumbe de toda la estructura original conservada. Para evitarlo, se decidió reconstruirlas. Pero, ¿cómo hacerlo? En algunas partes se pudieron reutilizar las piedras labradas prehispánicas que se encontraban entre el escombro. Sin embargo, en el noreste, no hubo restos de estas piedras, así que se usaron otras nuevas sin labrar para hacer evidente lo auténtico de lo reconstruido. Hacia el suroeste, otro descubrimiento significativo sorprendió a los investigadores. Un altar con representaciones de cráneos y huesos en cruz surgió de entre los escombros, con un pequeño hueco dentro del cual se hallaban interesantes dibujos. Este representaba la tumba del dios Sol, la tierra, el lugar donde cae de cabeza y muere para iluminar el mundo de los muertos. Hacia el sur, otra serpiente colosal, esta vez enrollada sobre sí misma, levantaba su cabeza terminada en una gran cresta, flanqueando el basamento. Sus características indicaban que se trataba de Xiucoatl, la serpiente de fuego. En el norte apareció otra. Pero si hasta el momento se habían descubierto 2 basamentos distintos de la edificación, ¿cuántos más podrían existir en su interior?
era necesario internarse en ella para descubrir cuántas estructuras anteriores se ocultaban bajo el imponente monumento de Tenayuca. La exploración comenzó por un túnel abierto en el centro de la parte trasera. Mientras los estudios avanzaban hacia el interior de la pirámide, se iba sosteniendo la parte superior para evitar el derrumbe que hubiese sido fatal. 13 metros después, toparon con la primera estructura. Se trataba de otra pirámide igual a la exterior que debió existir varias décadas antes de la ya descubierta. Con esta, eran 3 estructuras superpuestas las que se habían encontrado. Pero ¿cuántas más podrían hallarse en el interior? Dentro encontraron otras a pocos metros de la anterior. A partir de este punto, tuvieron que avanzar unos 18 metros hasta alcanzar el siguiente muro. Sin duda se trataba de la parte frontal de la última pirámide, ya que el exterior se encontraba a muy poca distancia. Pero, ¿quiénes y cuándo construyeron estas pirámides? ¿Eran ampliaciones? ¿Eran renovaciones de tipo religioso? Las respuestas a estas preguntas se responderían años después. A principios de 1963, se estaba preparando el montaje de la Sala Mexica del nuevo Museo Nacional de Antropología, y para ello se solicitó al arqueólogo Jorge Acosta la investigación de las diferentes subestructuras halladas en 1925. Para saber quiénes habían construido esas grandiosas edificaciones, era necesario volver a los túneles y buscar las huellas de los constructores. ¿Cómo descubrir en qué momento se erigieron cada una de las pirámides? Acosta organizó un nuevo equipo, en el que participó Carlos Martínez Marín, dirigiendo los trabajos en campo, para averiguar esta incógnita. Fue necesario realizar nuevas excavaciones dentro de cada una de las etapas para recolectar material que pudiera desvelar su identidad. Cuando las sociedades antiguas construían un nuevo edificio, usaban gran cantidad de piedra y mortero para formar su núcleo, pero entre ellos se mezclaban fragmentos de cerámica contemporánea, trozos de vasijas ya inservibles, cuya forma y decoración variaban según cada época. La escalera doble sugiere la existencia de 2 templos en la parte superior sobre una pirámide escalonada de gran altura, al modo en que las ejecutaban los mexicas. Sin embargo, el cinturón de serpientes a los pies de la estructura es una característica peculiar de este templo mayor de Tenayuca. Hoy, parte de la pirámide mexica y todas las estructuras bajo ella continúan en Tenayuca, mudos testigos de los tiempos, mostrando sus secretos a quienes quieran descubrirlos. Bueno, como ustedes saben, siempre suele haberse las mismas respuestas, las mismas preguntas. No se sabe quién las hizo. Y lo puedo decir porque yo he buscado en muchísimo, aunque ahí mencionan una, pero no se puede dar certeza. Yo he buscado en diferentes, manantiales de información, diferentes periódicos, y vuelve a pasar lo mismo. Nadie sabe quién las hizo. Cuando las descubren, y ustedes vieron todo el misterio, habían 2. Y sobre todo, el gran símbolo de los reptilianos, que se vuelve a repetir independientemente de la cultura. Los encontramos en los incas, los encontramos en los que construyeron Tiahuanaco, los encontramos en las tablas sumerias, los volvemos a encontrar en Egipto, los encontramos en China, en Japón, los encontramos incluso aquí arriba en la mitología nórdica, y los volvemos a encontrar en pirámides con gran simbología. Los reptilianos se dividían en 2 grandes grupos, el grande y el pequeño en aquel entonces, que quería decir entre el bueno y el malo, y cómo sustituían de tamaño. Y no podemos pensar que era porque querían ellos ahorrarse material. No, era una simbología de la que ellos se tenían. En Teotihuacán vuelven a aparecer, independientemente de la cultura en que están, independientemente sea maya, sea azteca, mexica, sea inca, sea maya, independientemente están ahí, indicándonos siempre una civilización madre.
los reptilianos. Aquí les dejo este breve programa que me parecía a mí muy importante que supiéramos de cuántas cosas, la verdad, desconocemos de este hermoso planeta. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.